tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo el primer vídeo del proyecto Adopta una autora. Para los que no lo sepáis, hace un tiempo, hace unas semanas, subí un vídeo en el que explicaba en qué consiste el proyecto de Adopta una autora y además también desvelaba la autora que había escogido para este proyecto, que estoy súper contenta de participar en él. Así que rápidamente os diré que Adopta una autora es un proyecto que yo descubrí por Twitter. Os dejaré en la cajita de la descripción el link al vídeo que subí anteriormente donde se explica mejor todo el proyecto, pero os diré rápidamente pues que en este proyecto se elige a una autora y durante todo el 2017 o durante cierto tiempo, las personas que hemos elegido, nuestras autoras, vamos a ir subiendo en nuestros blogs, en nuestros canales o en el blog conjunto que tiene la propia iniciativa. Vamos a ir subiendo pues vídeos o entradas de blog acerca de nuestra autora, de la autora que hemos escogido. Podemos hacer lo que nosotros queramos dentro de un cierto margen y como digo está todo mejor explicado en el otro vídeo, así que os lo dejaré aquí abajo en la cajita de la descripción por si le queréis echar un vistazo. Como sabéis o como dije en el vídeo anterior, la autora que yo he escogido para este proyecto es Trudy Canavan. Es una autora que yo descubrí hace aproximadamente 3 años con una trilogía que a mí personalmente me fascinó y por eso decidí que quería leer más acerca de ella. Quería leer más de sus libros y quería, pues eso, adentrarme más en el mundo de fantasía que ella ha creado, así que por eso la he escogido y vamos a empezar este primer vídeo del proyecto con una reseña de precisamente esa trilogía que me hizo querer tanto y que me gustara tanto esta autora. La trilogía de la que os voy a hablar hoy y en la que va a consistir este vídeo reseña va a ser la trilogía de Las Crónicas del Mago Negro, escrita obviamente por Trudy Canavan y que empieza con este libro que se llama El Gremio de los Magos, continúa con el libro La Aprendiz y finaliza con el libro El Gran Lord. Como sabéis, los que habéis visto anteriormente mis reseñas, cuando me leo una trilogía completa lo que hago es hablaros del primer libro para no meter spoilers de ningún tipo, pero también os hablo de la evolución de la trilogía y obviamente de sus cosas positivas y de sus cosas negativas, siempre bajo mi opinión personal. Y esto es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. En el Gremio de los Magos, que es el primer libro de esta trilogía, nos vamos a encontrar en el país de Kyralia y en concreto en la ciudad de Imardin. Esta ciudad está dividida en castas o estratos sociales muy bien identificados y muy bien diferenciados. Tenemos un rey que gobierna en todo el país, luego vamos a tener una serie de casas que pertenecen a la nobleza. Luego tendremos la casta, por así decirlo, de los mercaderes y finalmente tendremos a los más pobres de los pobres de la ciudad y los ladrones que van a vivir pues en las afueras de la ciudad, en los barrios más peligrosos y bastante abandonados por parte del rey. Pero además lo más interesante de esta ciudad es que también hay una casta que es bastante peculiar y es que existen magos en toda Kyralia y también hay magos de fuera de Kyralia y por ello se creó lo que se llama el Gremio de los Magos, que es una especie de universidad donde se enseña a las personas que tienen potencial mágico pues a utilizarlo para servir al rey. En este Gremio de los Magos solamente pueden entrar las personas que tienen potencial de las casas, es decir, los hijos de los nobles, la gente pobre, ellos no se esfuerzan ni siquiera en buscar el potencial en la gente más pobre, la gente de las barriadas, y pueden entrar tanto hijos de las casas de la propia Kyralia como de las tierras aliadas, que son un conjunto de países que firmaron como una especie de tratado de paz y de ayuda mutua. En esta situación o en este contexto nos vamos a encontrar a nuestra protagonista que se llama Sonea. Sonea es una chica de las barriadas, siempre ha vivido pues en la más absoluta pobreza, su madre murió cuando era pequeña y su padre la abandonó y ella vive por eso con sus tíos que la han criado como si fueran hija suya. Sus tíos y ella pues la verdad es que prosperaron un poco, consiguieron salir de las barriadas pero simplemente para vivir en una casa hacinados con otros cientos de personas y trabajando pues remendando ropa para poder sobrevivir, pero aún así era un comienzo para poder pues ascender y salir un poco de los barrios más bajos. Pero todo cambia el día de la purga. La purga es una especie de día señalado en el calendario en el que el rey, una vez al año, en ese día concreto, pues manda a los magos a que desalojen casas y a que expulsen a mendigos y ladrones de las calles de las barriadas.
Como os podéis imaginar, pues un montón de gente pobre va a sufrir esa purga. Realmente no les hacen, entre comillas, no les hacen daño, pero los expulsan de la ciudad y de sus casas. Y Sonea va a sufrir ese año la purga, ya que el rey ha dictaminado que esas casas donde ellas vivían hacinados con tanta gente tienen que ser desalojadas para mejorar la seguridad de la ciudadanía, y entonces los echan de esas casas. Sonea vuelve de nuevo a las barriadas y se va a encontrar con sus amigos de toda la vida, que son una especie de ladronzuelos que viven por allí, y le van a decir, pues nada, que vayan con ellos a ver la purga y a quejarse o a manifestarse en contra de la purga, pues arrojando piedras a los magos, que es la única manera que tenían ellos pues de manifestarse, porque no les hacía nadie ni puñetero caso. Entonces, nada, todo va a comenzar cuando Sonea pues lance una piedra al escudo mágico creado por los magos, que en teoría esa piedra no debe poder atravesar como ninguna piedra ese escudo, pero Sonea se concentra en la piedra y la piedra atraviesa el escudo y va a golpear a uno de los magos. Y así va a comenzar todo el jaleo que se organiza en esta trilogía de las Crónicas del Mago Negro, con una piedra que consigue atravesar un escudo mágico. A partir de ahí, pues Sonea no se va a creer para nada lo que está ocurriendo, y los magos obviamente tampoco, y se van a dedicar a intentar darle caza a Sonea para controlar sus poderes, ya que si se descontrolan pues puede causar un estrago en la ciudad tremendo. Y Sonea, como tiene miedo de que los magos la quieran capturar para matarla, va a ir dedicándose a esconderse de ellos, y en teoría pues se va a convertir esto en el juego del pilla-pilla, del gato que busca al ratón. Sonea se esconde y los magos la van a buscar. Así comienza, como digo, la trilogía de las Crónicas del Mago Negro, pero de verdad que es una trilogía que evoluciona muchísimo, ya que a pesar de que en el primer libro podamos ver simplemente esa persecución y esa presentación del mundo y de los personajes, realmente todo empieza a tomar forma a finales de este primer libro, y sobre todo en los otros dos libros, donde empiezan a entrar más personajes, más tramas, y donde vamos a ir conociendo mejor lo más interesante para mí de este libro, que es básicamente el gremio de los magos, esa gran universidad donde van a estudiar los diferentes magos de diferentes partes de todas las tierras aliadas, y que, bueno, pues va a introducirnos más personajes en este mundo. En cuanto a los personajes, voy a hablaros un poco de ellos. La primera obviamente es Sonea, que es la protagonista absoluta de esta historia. Sonea es una chica, como digo, de las barriadas, que siempre ha vivido en la más absoluta pobreza y que, por tanto, pues como todo el resto de gente de las barriadas, odia a los magos. Los odia porque ellos pues la han expulsado de su hogar, hacen una purga una vez al año en la que expulsan a un montón de gente pobre, y además ella considera que los magos solamente sirven para servir al rey y a las casas. Es decir, que los magos no ayudan para nada a los pobres, podrían ayudarlos a sanar y sin embargo les cobran un dineral, no les ayudan a mejorar su calidad de vida. Por eso ella cree que los magos pues son seres despreciables, que obviamente que lo único que quieren es causarle daño a la gente más desfavorecida, y por ello va a tener miedo a los magos, y además también va a tener un odio tremendo a ellos, básicamente porque cree que deberían ayudar más a las castas más desfavorecidas, y cree pues simplemente que son gente adinerada que pues tiene magia y se dedica a ayudar a su familia y al rey y poco más. Sonea, la verdad es que me gusta bastante como personaje, he de decir que es un personaje fuerte, es un personaje que, pese a todo lo que le pasa, que es bastante extraño para ella va a desarrollar magia, cosa que no se había visto en ninguna chica de las barriadas, y además va a ser una magia bastante peculiar, va a ser una magia bastante potente la que ella tiene. Pues ella, pese a sentirse asustada, la verdad es que no es una chica, la típica chica que se pone a llorar por los rincones y que está todo el día lamentándose. De hecho, pues ella siempre busca la mejor manera de solucionar las cosas, y por ello es un personaje que a mí personalmente me ha gustado bastante. Otro de los personajes que nos van a introducir en este primer libro va a ser Rozen. Rozen es uno de los magos del gremio, de hecho es uno de los primeros que reconoce el potencial de Sonea, y la verdad es que me gusta este personaje porque no es el típico mago estirado que piensa que los pobres de las barriadas deberían de desaparecer y deberían de sacarlos de la ciudad y ya está. Es un mago bastante tolerante, pese a ser, pues como digo, un mago y además miembro de las casas, una persona como de la nobleza. Creo que es un mago además que es muy buena persona, es un mago que además ayuda muchísimo a Sonea, y creo que de verdad que es un personaje que da madurez a la historia. Es una persona que, pese a ser, como digo, del gremio, pese a ser un mago, no piensa igual que los otros. Tiene un poco más de madurez y es un poco más
moderno en cuanto a ideas se refiere en ese país. Y además hay dos personajes más que en esta historia van a llevar un poco la trama, por lo menos en el primer libro, porque luego en los otros libros desaparecen personajes y aparecen otros que también nos van a dirigir la trama por diferentes sitios. Van a ser por una parte Ceri, que Ceri es un amigo de Sonea, un amigo de la infancia de Sonea, que pues después de reencontrarse con ella se da cuenta de que la amiga tiene a cierto tipo de magia y va a ayudarle a esconderse de los magos que la persiguen. Ceri también tuvo una infancia difícil, él está como en una banda de ladronzuelos y no va a dudar en ayudar a Sonea a esconderse, entonces también va a tener un poco el punto de vista de Sonea, pero desde fuera. Y el siguiente personaje que también nos va a llevar o nos va a encauzar la saga va a ser Daniel. Daniel también es un mago, fue aprendiz de Rothen y la verdad es que, aparte de ser o haber sido su alumno, también es un gran amigo suyo. Daniel tuvo problemas en el pasado en la universidad, hay unos ciertos rumores que corren acerca de él y por tanto pues tuvo bastantes problemas en el pasado, sobre todo a nivel de imagen, porque pensar que esta sociedad es una sociedad bastante conservadora y Rothen fue la persona que le ayudó. Pues bien, Daniel y Rothen van a ser unos de los que dirijan la búsqueda para encontrar a Sonea. Lo que pasa es que hay magos que la van a querer encontrar por otro tipo de causas y ellos pues realmente quieren encontrarla para ayudarla, y las conversaciones de Rothen y Daniel son absolutamente maravillosas, o sea, te ríes con ellos un montón porque tienen una complicidad increíble. Vamos a entrar ya en los aspectos positivos, que la verdad es que para mí han sido bastantes. El primero es la ambientación de esta historia. Personalmente creo que la autora ha creado un mundo increíble desde cero, ha creado una sociedad que, como digo, es más bien conservadora, una sociedad en la que las castas están muy bien diferenciadas, pero además ha tenido que crear un elemento más importante, que es el elemento del gremio de los magos. El gremio está muy bien construido, hay diferentes disciplinas en las que pueden destacar los magos. Tenemos la sanación, la alquimia y también la habilidad de lucha o de guerrero, y luego además vamos a tener magos especiales. Vamos a tener al Gran Lord, que va a ser el jefe de los magos, por así decirlo, y al administrador, que va a ser la persona de confianza del Gran Lord, el que le ayuda a llevar pues todos los temas políticos y todos los temas educativos de la universidad, además de que vamos a tener pues un rector, una serie de jefes de cada una de las disciplinas, y nos van a ir explicando con el más mínimo detalle cada disciplina, en qué consiste, para qué sirve, cómo se puede llegar a tener o a ser mago de cada una de las disciplinas, y me parece que está todo súper bien construido. A mí personalmente me ha gustado muchísimo la sociedad que ha creado, y sobre todo me ha gustado la parte del gremio. A nivel de sociedad es una sociedad bastante conservadora, como digo, una sociedad bastante política, en la que como hay tantas casas y tanta nobleza, unas casas van a odiar a otras, por tanto unos magos van a odiar a otros, otros van a estar respaldándose, luego va a haber mucho politiqueo de por medio, como digo, la gente pobre pues la van a tener absolutamente olvidada, pero sobre todo lo que más me ha impresionado es la creación del gremio de los magos, que me parece que crear algo así desde la base, desde cero, me parece absolutamente increíble. Además, los detalles que cuentan y cómo te lo explican, me parece simplemente algo muy positivo a reseñar en este vídeo. Por otra parte, otra de las cosas positivas que me ha gustado o que quiero reseñar, la evolución de los personajes. Lo primero que tengo que decir es que los personajes están muy bien construidos. Cada personaje tiene su propia personalidad, cada personaje tiene sus propias ideas y sus propias convicciones. Por ejemplo, Sonea es el personaje representativo de las barriadas. Por ejemplo, Rothen va a ser uno de los personajes que van a estar representando al gremio, a las casas. Rothen va a tener una idea muy diferente del papel de los magos en la sociedad. Luego van a haber otros personajes que van a ser conservadores, pero vamos, conservadores, que no van a querer que una chica pobre, una chica de las barriadas, se meta en el gremio, porque eso puede incitar a que más gente de las barriadas con potencial mágico pueda entrar en el gremio. Y creo que la construcción de los personajes está muy bien hecha. Cada uno tiene sus convicciones, cada uno tiene sus puntos de vista, y al final todos van a confluir. El segundo punto positivo que quiero destacar es la evolución de esos personajes. El cómo en el primer libro pues a lo mejor se dan unas pequeñas pinceladas de cada uno, sirve para conocerlos, y para algunos de ellos sí que los empezamos a conocer más, pero es conforme avanza la historia cómo vemos
las motivaciones que tiene cada uno, el cómo evoluciona su forma de pensar, el cómo actúan. Me parece increíble la evolución que tienen los personajes a lo largo del libro y creo que conforme pasan los libros te van gustando y te van enamorando más los personajes. De hecho, en el segundo libro aparecen nuevos personajes, así que creo que la evolución de los personajes también es para reseñar. Otro elemento a reseñar a nivel positivo es, como digo, el gremio de los magos. El gremio de los magos está muy bien construido, en él no falta ningún tipo de detalle, se nos dice qué tipos de magia hay, qué color asociado a esa magia hay, se nos explican las clases a las que van a acudir los aprendices. O sea, no simplemente te dicen Sonea se fue a la clase de alquimia o Sonea se fue a la clase de lucha, sino que te explican cómo se lucha, cómo son los diferentes métodos de lucha, cómo preparan medicamentos, cómo curan los magos. Me parece que tiene un nivel de detalle grandísimo este libro, o sea, tiene un gran nivel de detalle a este sentido y el gremio está muy bien construido. También me gusta que hayan varias nacionalidades que están en el gremio para poder ver las diferencias también entre las personas de otros países, no solamente quedarnos en Kyralia, sino también vamos a poder viajar a otros países y el gremio va a estar presente en ellos. Así que creo que la construcción del gremio para mí es lo que más me ha gustado y lo que más interesante me ha parecido. El saber más cosas acerca del gremio es lo que también me ha motivado a seguir leyendo y es algo que quiero reseñar como positivo. En cuanto a aspectos negativos, la verdad es que no tengo mucho que decir porque a mí personalmente es una trilogía que me ha gustado bastante. Voy a contaros un poco los aspectos que para mí son los negativos de esta trilogía. El primer aspecto negativo es el tema del primer libro. El primer libro es muy introductorio, yo ya lo aviso, o sea, no es un libro aburrido, pero sí que es un libro en el que, pese a que nos van a presentar el mundo y nos van a empezar a hablar de la magia, realmente no vamos a saber 100% en qué consiste esa magia, cómo se realiza la magia, porque eso empieza a contarse más a partir del segundo libro. A mí personalmente no me hizo dejar de leer, sino simplemente deciros que el primer libro se basa en la búsqueda de los magos a Sonea y el que Sonea se esté escondiendo de ellos. Esto para mí me pareció negativo, pero por el hecho de que lo veo que es introductorio y lo tengo que decir. Pero realmente entiendo que sea así de introductorio porque la autora tiene que explicar demasiadas cosas del mundo y tiene que explicarnos cómo está construido el gremio, tiene que explicarnos la sociedad en la que se vive, los diferentes personajes. No te pueden explicar 100% lo que pasa porque si no ya no tendría gracia el asunto, pero sí que he de deciros pues que hay veces que se te hace un poquito introductorio. ¿Que lo entiendo? Sí, pero sí que de los tres, el primer libro para mí fue un poco el más flojo de los tres. Personalmente el segundo me encantó, de hecho me enganchó, y el tercero es maravilloso, pero el primero puede ser un poco introductorio. Yo lo dejo avisado, que no significa que os vaya a aburrir ni que lo vayáis a tener que dejar, simplemente que comparado con los otros dos, pues este es el más introductorio de todos. El segundo punto negativo, y esto ya es muy personal, le tengo que decir que de las tres disciplinas de magia que se explican, que son la sanación, la alquimia y las habilidades de guerrero, se explica mucho de las técnicas de sanación y se explica mucho de las técnicas de guerrero. Sin embargo, a mí no me ha quedado claro para qué sirve la alquimia. De hecho, yo pensaba que iban a explicar más, sobre todo porque Rothen y Daniel son magos alquímicos, es decir, son magos que practican la magia de la alquimia. Es algo que personalmente no entendí, pero el caso es que yo esa magia realmente no le vi utilidad absoluta, porque la magia de la sanación es importante, la magia de guerrero, si hay guerra también, pero realmente me pareció que la magia de la alquimia era un poco la más floja de todas. A mí me hubiera gustado más saber acerca de la alquimia, de qué es lo que se hace, algún proyecto más, no sé, me pareció que esa magia se quedaba un poco coja, sobre todo teniendo en cuenta que Rothen y Daniel, que son dos de los personajes que van a llevar la historia, son magos que practican esa magia. Entonces, me hubiera gustado saber un poco más acerca de ella, acerca de la alquimia. Personalmente, a nosotros es una opinión personal, lo meto como negativo porque a mí me daba curiosidad el saber más acerca de esto y no se explica gran cosa, entonces por eso lo he puesto aquí. Y la tercera cosa negativa que quiero reseñar, también muy personal, es que me ha faltado más cosas acerca de el gran lore, acerca de Akarin. Personalmente es un personaje que se convirtió en mi personaje favorito en cuanto lo empecé a conocer un poco más, sobre todo por el hecho de que es bastante enigmático, bastante misterioso, no se sabe muy bien
qué tipo de magia practica, nunca se le ve, cuando aparece pues todo el mundo es como se calla, todo el mundo se queda impresionado, agachan la mirada, es como un personaje demasiado enigmático. De este personaje el problema es que se empieza a hablar a partir del segundo libro y luego en el tercero es cuando lo conocemos mejor, pero personalmente me hubiera gustado saber más acerca del personaje o que hubieran empezado a hablar de él antes, porque es un personaje que sí que lo han metido como con mucho misterio, pero que cuando se empieza a saber más cosas de su vida o más cosas acerca de su pasado, pues es cuando ya te estás prácticamente acabando la trilogía. Entonces es un personaje que, como me gustó tanto, me hubiera gustado saber más acerca de él y que se hubiera empezado a hablar de él un poquito antes y no solo en el último libro o un poquito antes, vamos, tener un poco más información de este personaje. Para todos aquellos, como digo, que os gusta la magia, que os gusta la fantasía, que os gustan las historias en las que va a haber una escuela de magia, en las que además vamos a tener un personaje que es el Gran Lord, que va a ser un personaje muy enigmático, vamos a tener personajes carismáticos, todos ellos con su pasado y con su presente, todos ellos con sus problemas, pues de verdad que lo recomiendo y recomiendo esta trilogía muchísimo. Y hasta aquí la reseña del día de hoy, espero que os haya gustado, ya sabéis que podéis comentar, podéis suscribiros y podéis seguirme en mis redes sociales y ya sabéis que voy a estar presente en este proyecto de Adopta una Autora, que podéis pasaros por el Twitter y pasaros por su blog para visitar y para leer acerca de otras autoras, así que nos vemos en el próximo vídeo.